Hola, buen día, Omar. En breve iniciamos, ¿ya? Vamos, 8:05, vamos a iniciar. Bien. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muchachos. Vamos a iniciar, por favor. Coloquen en el chat, van a colocar, por favor, sus nombres y apellidos completos para tomar nota de quienes están participando. Vamos a tener solamente dos cursitos, el tema de trabajos en altura y el tema de operaciones de izaje. Por favor, mantengan los micrófonos en apagados, son 2 horitas nada más. Si van a intervenir, van a hacer alguna consulta, quieren saber algo más, ya, alguna pregunta, alguna inquietud, ahí nada más, por favor, aperturan el tema de sus micrófonos. Por lo demás, muchachos, vamos a iniciar con 2 temitas, el tema de trabajos en altura y el tema de operaciones de izaje, 1 hora cada uno. Quiero que vean, iniciando, quiero que vean, por favor, este videito respecto a trabajos en altura y comentamos, al finalizar el video, comentamos un poquito.
Me levanté esa mañana, me despedí de Laurel, abrí la habitación de nuestro hijo de 2 años y lo observé. Dormía plácidamente. Luego me tomé una taza de café. Me subí a la camioneta y conduje hasta Everett, Washington. El clima no era bueno, pero fui el primero en llegar ahí. Preparamos el equipo y nos dirigimos a ver a los supervisores. Subieron, revisaron todas nuestras líneas de seguridad y nos dieron el visto bueno para comenzar el lavado a presión. Hacia el final del día llegamos a un lugar de 30 pies. Por lo tanto, se me ocurrió una idea y sugerí recogerlo y colocarlo dentro del barandal. Me encontraba atado en ese momento. Desenganché mi correa de seguridad, me la volví a enganchar a mí mismo y mi compañero de trabajo levantó las manos y dijo, no. Subí al barandal y sucedió algo extraño. Algo no estaba bien. Fui arrojado de espaldas unos 10 pies y caí a los 30 pies de profundidad. Se me salió el casco y las gafas protectoras y todavía estoy casi en estado de pánico. En ese momento estaba perdido por completo. Estaba desorientado porque aterricé con la parte posterior de la cabeza primero. Intenté respirar un poco, pero no pude hacerlo. Y luego el dolor desapareció. Tenía calor. Estaba tranquilo. No sé cómo se llama esa transición, pero me sentía bien. Estaba bien. Después, mientras me encontraba en esa transición, sentí que alguien me tocó y por fin llegó esa pequeña bocanada de aire. Era mi compañero de trabajo, que había bajado corriendo los 3 tramos de las escaleras y después bajó a pedir ayuda. Era viernes por la noche. El reloj marcaba casi las 5 en punto. Faltaba poco para regresar a casa. En ese momento, mi supervisora se me acercó para decirme que tenía una llamada. Nadie quiere recibir esa llamada. Nadie quiere hacer esa llamada. Todo lo que pudieron decirme fue que mi esposo había tenido un grave accidente y que tenía que ir al hospital de inmediato. Así que, entre mis lágrimas y la lluvia en el parabrisas, no sé realmente cómo lo hice, no sé cuánto demoré. No dejaba de pensar cómo le diría a nuestro hijo que su padre no iba a regresar a casa. No valía la pena. Es difícil de entender cuántas personas se ven afectadas y hasta qué punto cuando uno tiene un accidente. Es egoísta ser inseguro. No valía la pena. Muy bien. ¿Qué me dices, César Peñalosa, de lo que acabas de ver? César, ¿Qué tal, Javier? Buenos días. ¿Logras escucharme? sí, claro que sí. Recién como que
Yo estoy en la cosa de viaje y el internet un poco se me fue, Ok. pero es el tema de la conciencia, de saber Ujú, trabajar con conciencia, ese saber tomar decisiones, ujú. porque sabemos que eh, tenemos personas que nos esperan en casa, ¿no? Correcto. Bien, muchas gracias. No te preocupes, por favor, sí en el tema del chat coloca tu nombre, tus apellidos. Y por ahí están apuntando también el tema de su DNI, así que no te preocupes. ¿Ya? Bien, vamos a empezar con el tema de trabajos en altura. Vamos a ver el tema de normativa, peligros, riesgos, el tema de que es un trabajo de alto riesgo, escenarios de trabajo, cuáles son los equipos de protección personal, eh, cómo es que realizamos el tema de la protección contra caídas, la inspección, mantenimiento, el tema de rescate. Una de las cosas que tenemos que tener presente siempre es que los trabajos, bueno, de alto riesgo pueden provocar accidentes graves, pueden provocar algunos incidentes también si el arnés de seguridad funciona, pues oye, puedo provocar eso generaría pues el tema de algunas lesiones graves. Entonces tengo que establecer también siempre mis protocolos. Cuando nosotros vamos a revisar el tema de los planes de seguridad, muchas veces tenemos planes de seguridad muy abiertos, muy amplios. Sería importante y sería bajo el principio de prevención que tiene la ley, pues sería interesante que se tuvieran protocolos específicos para responder en caso de alguna emergencia. ¿A qué me refiero? Tener protocolos específicos para saber cómo responder ante una caída por trabajos en altura, cómo voy a rescatar a una persona suspendida. Sería importante tener protocolos también de emergencia de rescate para espacios confinados, para excavaciones y zanjas, para el tema de, oye, si se vuelca una grúa, ¿cómo voy a actuar? ¿No? Tener definido por lo menos cuál va a ser mi línea de acción frente a uno de esos escenarios. ¿Ya? Por eso es importante tenerlo en cuenta. La normativa, sabemos pues que tenemos como normativa nacional, en el caso de la seguridad y salud en el trabajo, tenemos la ley 29783. Toda ley tiene su reglamento, la ley te dice, oye, qué es lo que tienes que cumplir y el reglamento te dice cómo lo vas a cumplir en el sector y en cada uno. Y esta ley es de aplicación general. ¿A qué me refiero con general? Es aplicable a todos los sectores, sea gran empresa, pequeña, microempresa también, oye, es de aplicación también. Si bien es cierto, para la microempresa tiene un sistema de gestión simplificado, ya te pide ciertas herramientas de gestión, pero es importante que todos lo apliquen. ¿Ya? Tenemos en cada uno de los sectores también la reglamentación. En el caso del sector minero, pues tienes la 024 del 2016, su modificatoria la 023 del 2017 y la última modificatoria la 034 del 2023. En el sector construcción, si vamos al sector construcción, vemos un poquito del tema de la norma o el Reglamento Nacional de Edificaciones, la G050 y el tema del Decreto Supremo 011 del 2019, ¿ya? Que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector construcción. Yo voy a complementar lo que decía el Reglamento Nacional de Edificaciones. Y esta tiene ciertas particularidades, ¿no? Entonces, de igual manera tenemos la normativa técnica peruana. Eh, Tenemos la norma técnica en el caso de los andamios, que son trabajos que están relacionados también al tema de trabajos en altura, puesto que son plataformas pues temporales en donde uno accede a niveles superiores. Estas normas datan del año 2012, norma técnica peruana 400.034, 400.033, donde te habla, la 33 te habla de definiciones de algunos conceptos y la 34 pues te habla de cuáles son los requisitos para el tema de los andamios y los diferentes tipos de andamios también, para los requisitos para los diferentes tipos de andamios. Sucede que hace poco, en octubre del 2024, oye, se han aprobado 4 normas técnicas peruanas relacionadas al tema de andamios. La norma técnica peruana 439. Punto 1, punto 2, punto 1, guión 1, guión 2, guión 3, guión 4.
tenemos diferentes normas técnicas. Entonces se han aprobado recientemente 4 normas técnicas, perdón, referente a andamios. De igual manera, nosotros hacemos referencia con OSHA. Así como nosotros tenemos aquí fila aquí en Perú. Oye, en los Estados Unidos se tiene la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. Oye, lo que dicen en Estados Unidos es es obligatorio aquí en el Perú. No, no es obligatorio aquí en el Perú cumplir lo que dice OSHA, lo que dicen las normas internacionales. Será obligatorio pues cuando tú vas de repente a una unidad minera, a una zona industrial donde te dicen, oye, para que tú puedas ingresar aquí a mis operaciones, tú tienes que cumplir con la norma americana. Adicionalmente a que cumples con la norma nacional, debes de cumplir con estas normas americanas o normas europeas o normas canadienses, lo que corresponda. ¿Por qué? Porque tenemos empresas o hay empresas aquí en el mercado, oye, que están certificadas con la 45001, 9001, eh, la 14001. Entonces, bajo esas referencias, oye, tienen que cumplir con normas internacionales. Entonces, por ende, oye, no es de cumplimiento obligatorio, pero si tú quieres ingresar a una operación y esa operación, oye, tiene como requisito el tema de cumplimiento de estas normas internacionales, pues se volverá obligatorio para esa operación. De repente trabajas en la operación Pepito y dicen, oye, aquí cumplimos con la norma ANSI, normas americanas. No, aquí vas a trabajar en la operación, no sé, Jaimito, y aquí en la operación Jaimito cumplimos con norma europea, EN. Vas a la operación Juancito y trabajamos con norma canadiense, CCA. Entonces, oye, en cada una de las operaciones, en cada una de las zonas industriales donde trabajes, pueden haber requisitos específicos y es importante que los conozcas. En el caso de OSHA, para el caso de trabajos en altura, hablamos, hay 2 grandes normas en OSHA. La 1926, ahí hay un error, no es 1626, la 1926, que te da los requisitos de seguridad para todo lo que es el sector construcción. En la subparte M habla de los requisitos de seguridad para los trabajos en altura, pero es un compendio. La 1926 es un compendio de requisitos de diferentes riesgos. Espacios confinados, el tema de bloque etiquetado, el tema de trabajos eléctricos, es un compendio bastante grande. Y 1926, entonces, es sector construcción. Y cuando hablamos de 1910, hablamos de industrias en general, ¿correcto? Industrias en general. La ANSI, que viene a soportar, que es el Instituto Americano de Estandarización, y la ANSI pues te indica cuáles son los requisitos que tienes mínimos que tienes que cumplir respecto también a diferentes riesgos, ¿ya? No solamente en temas de seguridad, sino también en temas mecánicos, en diferentes ámbitos. Y en el caso de los trabajos en altura, cumplimos con la ANSI A10, que es referente a construcción, y la ANSI Z359, que es referente a industrias en general. ¿Por qué te digo esto? Porque tú vas a encontrar en tus elementos de protección contra caídas, tu línea de anclaje, los ganchos, el arnés de seguridad, es posible que tú encuentres estas normas marcadas en las etiquetas. Vas a encontrar estas normas marcadas en las etiquetas. La ANSI Z359, la ANSI A10, vas a encontrar también en las etiquetas, posiblemente encuentres, oye, las capacidades de carga que tienen que tener eh, cada uno de esos elementos. ¿Cómo los vas a encontrar? 5.000 libras, 23 kilonewton, 22.6 kilonewton. Oye, puedes encontrar 2.270 kilos, que son la capacidad que tienen que soportar cada uno de los elementos. Cuando hablamos de peligro, de riesgo, acuérdense muchachos, peligro es todo aquello que tiene el potencial de causar daño, es todo aquello que podemos percibir a través de nuestros sentidos. Lo podemos ver, podemos oír, podemos oler, podemos degustar y podemos tocar. Todo lo que tenga el potencial. Y el riesgo es pues la probabilidad de que el peligro se materialice siempre y cuando tú te expongas. Si no te expones, no estás en riesgo. Entonces, oye, yo percibo los peligros y los riesgos, yo los voy a poner en mi cabecita y voy a decir, oye, si yo hago un trabajo en altura, podría caerme a distinto nivel.
podría lesionarme, podría fracturarme, es podría, porque es una probabilidad. Ya en varias empresas han determinado, eh, como el riesgo lo evaluamos, el riesgo es igual a la probabilidad por la consecuencia. Muchas personas y en muchas empresas se establece identificar el riesgo cuando colocan el riesgo en el IPC, en el ATS, identifican, oye, golpes, cortes. ¿Por qué? Porque justamente el golpe, el corte es ya la consecuencia. Pero como la consecuencia forma parte de las variables con las que se evalúa el riesgo, por eso determinan a la consecuencia como un riesgo. Lo correcto sería decir podría, ¿ya? Podría. Muy bien. Peligros y riesgos relacionados que podemos tener porque nosotros pues subimos a hacer trabajos en altura, no subimos pues a mirar, oye, porque queremos tomarnos unos fotitos, sino porque queremos realizar alguna actividad. Y esa actividad seguramente va a conllevar el tema de limpieza, el tema de mantenimiento, y esa actividad seguramente va a conllevar a tener ruido, peligros ergonómicos por movimientos repetitivos, por posturas forzadas, seguramente vamos a entrar en contacto con gases, con vapores, con polvos, iluminación. Los trabajos de alto riesgo siempre van asociados a otros también peligros, ¿ya? No es que ingresas, por ejemplo, y el tema de espacio confinado, no es que ingresas a un espacio confinado porque quieres ingresar, ¿no? Sino que ingresas a realizar alguna actividad. Y los riesgos, pues pueden haber caídas al mismo nivel, pueden haber caídas a distinto nivel, pueden haber caídas también de materiales, de herramientas, de materiales mal apilados, caídas por el tema de algunos derrames que pueden haber en el área de trabajo. ¿Cómo definimos al trabajo de alto riesgo? Principalmente el trabajo de alto riesgo, por ejemplo, de acuerdo a la 024, se establecen hay una clasificación de 7 trabajos de alto riesgo. En sí, el trabajo de alto riesgo es aquel que te puede provocar una lesión permanente, una lesión grave, te puede provocar inclusive hasta la muerte. Hay mucha probabilidad de que puedas sufrir lesiones graves. ¿Ya? ¿Qué trabajos de alto riesgo? Tienes excavaciones, tienes trabajos en caliente, trabajos eléctricos, espacios confinados, trabajos en altura, interacción con materiales peligrosos, tienes el tema de izajes de cargas, ¿ya? Tienes diferentes trabajos de alto riesgo que se consideran. Oye, Javier, no está identificado dentro del decreto supremo, no está identificado en ninguna parte de la ley. La ley te da la chance, ¿ya? Y digo te da la chance porque te dice en un acápite, te dice todo aquel trabajo que se ha identificado dentro de su IPRC, dentro de la matriz del IPRC de la empresa. Oye, pueden ser trabajos de voladura, pueden ser el tema de interacción con equipos pesados, oye, puede ser el trabajo de, no sé, pues con neumáticos de gran minería. Entonces, oye, te da la chance y te dice todo aquel trabajo que se ha considerado dentro del IPRC. Cuando son trabajos en altura, tanto hacia arriba como hacia abajo. 1,80 m hacia arriba, 1,50 m hacia abajo. En excavaciones y zanjas también se considera trabajos en altura cuando la excavación tiene una profundidad mayor al 1,50 m. Oye, la norma nacional dice 1,80 m. Oye, pero hay algunas empresas que consideran menos de 1,80 m un trabajo en altura. ¿Eso está bien? Sí, porque bajo el principio de prevención de la ley dice, oye, puedo mejorar lo que dice la ley. Oye, entonces, ¿a 1,50 m pueden considerar trabajo en altura? Sí. ¿A 1,20 m? Sí, pueden considerarlo. Lo que no podrían hacer es considerar a 1,85 m, para mí será considerado un trabajo en altura. ¿Por qué? Porque están yendo fuera de lo que dice la ley. Debemos evitar utilizar escaleras para alturas mayores a los 2 metros, pero cuando no existe alternativa, oye, siempre evaluemos los riesgos en cada una de las tareas. Para poder subir y bajar de las escaleras, siempre tener presente el tema de los 3 puntos de apoyo, ¿ya? Y cuando voy a utilizar escaleras, si hay la necesidad de hacer un posicionamiento para hacer algunos trabajos, acuérdense de los anillos en D laterales que tiene el arnés y poder sujetarme con una línea de anclaje
para que esa línea de anclaje haga las veces del tercer punto de apoyo. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Las escaleras verticales fijas de más de 6 metros deben de contener una jaula de protección. Las escaleras de extensión deben de sujetarse. La relación de posicionamiento o de inclinación de la escalera con el paramento, con la estructura a la que yo voy a subir, hoy debe ser de 4 a 1. De 4 a 1. Es decir, si la escalera mide 4 metros, la distancia de la base al paramento, a la base donde yo me voy a soportar, debe ser de 1 metro. Oye, la escalera en la parte superior debe de sobresalir también 1 metro para yo poder acceder. ¿Correcto? Entonces, es importante que tengamos esa relación. Cuando yo te digo el tema de las jaulas de protección, son estas jaulas. Yo te menciono algo más. La norma americana dice, oye, ya este tipo de escaleras no están permitidas. Las jaulas deben de ser retiradas. Y en reemplazo de las jaulas, yo tengo que poner una línea de vida vertical para que puedas acceder por esa escalera. Oye, ¿aquí en el Perú seguimos viendo escaleras con jaulas? Sí. ¿Por qué? Porque no es obligatorio, ya te dije, no es obligatorio lo que dice OSHA, lo que dice ANSI. Entonces, aquí en el Perú algunas empresas aún mantienen estas escaleras o estas jaulas, pero adicionalmente les han colocado en el interior líneas de vida vertical para acceder. Lo que no tienes que hacer es anclarte a la jaula de la escalera, porque esa jaula no te va a soportar. Esa jaula, lo que dice Ansi es, oye, esa jaula se convierte en una trampa también mortal. Si la persona cae, el trauma es aún mayor con esas jaulas. Una escalera móvil o una escalera permanente tiene que colocarse en todos los puntos de accesos en los cuales haya una elevación de 48 centímetros o más y no haya alguna rampa, un elevador u otra manera de subir. Cuando tengo en una zona, tengo un tránsito mayor de 25 personas, debería tener una escalera lo suficientemente amplia para poder subir y bajar. Si no es así, utilizo escaleras por separado, una para subir y la otra para bajar. ¿Dónde ocurre esto? En las excavaciones. Cada 7 metros yo tengo que colocar accesos de salida. ¿Correcto? Entonces es importante que yo lo tenga. Les pregunto, oye, ¿pueden ver ahí en la imagen algún sistema de protección contra caídas? ¿Puedes ver algún sistema de protección contra caídas, Miguel, en la imagen? ¿Puedes ver un sistema de protección contra caídas? Buen día. Ajá. Javier, ¿me copia? Mira, Sí. ¿Puedes mira, ver? ¿Puedes ver mira, algún sistema de protección contra caídas? el arnés, el arnés. Ya. ¿Puedes verlo? ¿Puedes ver un arnés ahí? No visualizo. No hay, ¿no? No, Oye, no está presentando nada. solamente está saliendo usted nada más. Ya, Usted ahí, y ahí. allá. Ahí este es, ahí ahora sí está. Ya, la baranda. Muy bien, la baranda. Acuérdense, las barandas también son un sistema de protección colectiva. Las barandas son fabricadas de acuerdo a norma, deben de ser capaces de soportar 200 libras fuerza, ¿ya? Tanto baranda superior como baranda intermedia. Entonces, hay hasta 7 sistemas de protección contra caídas. Muchas veces pregunto esto porque la gente cree que solamente el sistema de protección contra caídas es colocarte un arnés y tener una línea de anclaje. Las escaleras, por ejemplo, en el caso de minas, establece que no tengan una inclinación mayor a 80 grados. En general, las escaleras entre peldaño y peldaño debe haber una distancia máximo de 30 centímetros. El espacio que tiene el peldaño de la escalera tienen que ser de dimensiones adecuadas para el paso cómodo también de una camilla vertical. ¿Por qué? Oye, porque podemos tener alguna emergencia. Todos los sistemas de detención, todos los elementos del sistema de protección contra caídas personal deben ser capaces de soportar, ahí hay un error, 5.000 libras o 2.260 kilos o 23 o 23 kilonewton o 22.6 kilonewton. ¿Ya? Puedes encontrarlo de esa manera. En las etiquetas, en los ganchos, en los mosquetones, deben de ser capaces de soportar 5.000 libras, 2.260 kilos o 23 kilonewton.
Los sistemas de detención de caídas deben activarse dentro de los 60 centímetros, es decir, 60 centímetros máximo se tienen que activar a una velocidad de 2.1 metros por segundo. Entonces, el arnés también cumple bajo un parámetro de pesos. Si la persona pesa entre 50 y 140 kilos, el arnés va a funcionar. Tenemos ese rango. Si estás por debajo de los 50 kilos o por encima de los 140 kilos, el arnés no va a funcionar. No se van a activar los sistemas de protección. Las escaleras, es importante que tú sepas que las escaleras, oye, tienen una cierta capacidad de carga. Las escaleras no es que yo las cargo permanentemente. Oye, yo las cargo, yo las cargo, con todo el peso, necesito poner herramientas, voy a poner 2 personas, voy a poner 3 personas. No, yo tengo que verificar, muchachos, en su ficha técnica cuál es la capacidad de carga de trabajo. Hemos tenido eventos en donde las escaleras se han volcado porque justamente, oye, se colocan 3 personas, 2 personas y la escalera solamente soporta, nada más, esa escalera soportaba 200 libras o colocaban de repente un equipo, una máquina de soldar y la escalera se volcaba, porque revisamos, oye, y la escalera solamente soportaba 200 libras, 225 libras y le estaba cargando por encima. Entonces, importante que nosotros verifiquemos las fichas técnicas. En el caso de los andamios, el andamio es un caso vamos a decir, especial, porque tienen las normas técnicas especiales, pero siempre los consideramos dentro del tema de trabajos en altura. Para que tú armes andamios, tienes que estar capacitado, tienes que hacer una evaluación de riesgos, tienes que estar calificado, tienes que conocer del tema de andamios, tienes que recibir la capacitación y tienes que tener la experiencia. Utilizamos un código de colores para el uso de los andamios. Color verde cuando puedes utilizar el andamio, color amarillo cuando se está armando o desarmando y color rojo para decir pues que el andamio no se puede utilizar. Los andamios o el personal que realice el tema del montaje de andamios debe contar con certificación, su plan de armado de andamios y planos o croquis. Por ejemplo, ya Layer, Ulma tienen ya sus aplicaciones en donde yo puedo configurar el tema de los andamios. Entonces, es importante que seas calificado. Las verticales de los andamios no deben estar separadas 2,40 metros. Entonces, ya es temas específicos. Las barandas o los laterales, las horizontales, deben de estar a una altura de 1,20 m. Tienen que tener una baranda interior, intermedia, a 60 centímetros y el tema del rodapiés. El rodapiés tiene que ser máximo de 10 o mínimo de 10 centímetros de altura. El rodapiés es esa plaquita que va en la base de la plataforma para evitar pues que caigan materiales a niveles inferiores. ¿Qué más? Las plataformas, bueno, el tema de los anchos, muy bien. El tema de la autoestabilidad. Los andamios tienen que mantenerse bajo el principio de autoestabilidad. Y cuando hablo de una relación de 4:1 es altura por el ancho del andamio. Oye, de 4:1 será cuando armo andamios en interiores, pero será de 3:1 cuando armo andamios en exteriores. Si no se logra mantener el principio de autoestabilidad, para eso yo voy a armar contraandamios, para eso yo voy a armar arriostres o poner arriostres a los andamios, o voy a diagonalizar diferentes técnicas, metodologías que a mí me permiten estabilizar el tema del andamio. El andamio en conclusión, muchachos, es si yo coloco 2 bloquecitos de ladrillos y pongo una tablita, eso es un andamio, pero eso no es seguro. Por tanto, el andamio tiene que ser configurado, diseñado por una persona certificada, por una persona calificada. Lo otro que tenemos son los manlift, los elevadores, manlift, scissor lift o los canastos montados sobre los camiones. Estos cumplen una norma. La idea es que tú no salgas proyectado fuera del canasto. Por tanto, la línea de anclaje, el conector de anclaje, oye, tiene que ser lo suficientemente corto para evitar que tú salgas proyectado de la cabina. Estos equipos pendulan o tienen vibración y pueden provocar que salgas proyectado. Los puntos de anclaje de estos equipos pueden venir en la parte intermedia, pueden venir en la parte inferior o pueden decirte, oye, tienes que
implementar una línea, un cable acerado alrededor de la estructura donde tú te vas a anclar. Ya te dije, la idea es que tú no salgas proyectado de la cabina. Hay mucha gente que cree que porque estar anclado puede ya salirse del canasto, puede pararse sobre el canasto, puede pararse sobre las barandas y no es así. Ya, las barandas son un control de ingeniería que no se debe transgredir. Los equipos de protección personal básicos que te dicen el tema del casco, lentes, el tema de guantes y los zapatos de seguridad. Vamos a ver el sistema de protección contra caídas. ¿Esto cómo se llama? Esto es la línea de anclaje o conector de anclaje de doble cola. No es la línea de vida. La línea de vida es que yo tiendo de un punto a otro punto para poder anclar. Y este es el arnés de seguridad, el arnés de cuerpo completo. Los anillos en D, vamos a ver cuál es la clasificación. El anillo en D que viene en la parte posterior, en la zona de la espalda, es importante que quede en esta zona. Si queda muy arriba o muy abajo, los arneses vienen por tallas. Si al ajustar el anillo en D te sigue quedando a la altura de la nuca o te sigue quedando a la altura de la cintura, quiere decir que no es tu talla. Tienes anillo en D laterales, tienes anillo en D de los hombros para el caso de un rescate en espacios confinados. Tenemos arneses de seguridad de acuerdo a la necesidad que tú tengas ya en el mercado. Antes teníamos un solo arnés, ahora ya tenemos arneses para cada una de las actividades que podamos tener. Hablarte de gravedad es por demás. Sabemos que todo lo que sube tiene que bajar porque hay una fuerza de gravedad en la Tierra. Por tanto, oye, ¿por qué necesitamos protegernos de las caídas? Porque si no lo hacemos, nos vamos a matar, muchachos, o vamos a tener lesiones muy, muy graves. ¿Cómo se caen los trabajadores? Los trabajadores se caen de diferentes formas, de escaleras, de techos, de soportes, de vigas de acero estructural, por caídas de material amontonado, caídas desde plantas, muelles, etcétera. ¿Cómo podemos protegernos de caídas? Estableciendo un programa, estableciendo un plan de protección contra caídas para eliminar ese riesgo de caídas. Acuérdense que lo que nosotros controlamos son riesgos y el riesgo en un trabajo en altura es justamente la caída, la posible caída y las posibles lesiones que puedes generar producto de esa caída. Ser parte del programa de seguridad y salud de la protección contra caídas, identificar, evaluar los riesgos, eliminar esos riesgos, capacitar a los trabajadores, utilizar el EPP adecuado, inspeccionar y mantener siempre los equipos de protección en buen estado y familiarizarse con el tema de los requisitos legales. Los empleadores, vamos a ver cuáles son las funciones y responsabilidades. De los empleadores es identificar cuáles son los peligros de sitio que tenemos de caída, perdón, en el sitio, en el área donde vamos a trabajar. Es asegurar que todos los empleados también pues no se lesionen, asegurar que tengan los equipos de protección contra caídas. De los empleados es cumplir con los controles de seguridad que manda la norma, que manda la empresa. Aquí vemos a personal que se sube sobre las barandas estando anclado. Hay mucha gente que cree que se puede subir sobre las barandas cuando estás anclado. Es importante que evaluemos los riesgos antes de realizar alguna de estas actividades. Nosotros como ingenieros, pues de educar a los empleadores, a los trabajadores también, cuáles son los protocolos que tienen que seguir para evitar lesionarse. Los gerentes, los propietarios, asegurar pues de que los que trabajen y los que participan en la construcción o mantenimiento saben cómo protegerse del tema de caídas. Elementos del programa de protección contra caídas. El programa de protección contra caídas es un sistema dentro del sistema de gestión de seguridad. No todas las empresas tienen un sistema de gestión de seguridad, aunque no lo creas, oye, no todas las empresas tienen un sistema de gestión. Y si lo tienen, oye, no le hacen seguimiento. Entonces, es importante para nosotros realizar ese seguimiento. Si nosotros podemos hacer más robusto nuestro sistema, en buena hora. Sobre todo dirigido al tema de los controles de los riesgos críticos que podamos tener, como es el caso de trabajos en altura. Preparación para prevenir accidentes referentes a caídas. Hacer el programa de seguridad como parte del tema de protección contra caídas. Un programa de seguridad y salud en el trabajo es lo que usted y sus compañeros deben hacer para lograr. Hay que involucrarse.
Hay diferentes tipos de sistemas o programas de seguridad, diferentes tipos. Lo que funciona aquí no funciona en otra compañía, en otra empresa. Hay que saber cuál es la realidad. En los trabajos de alto riesgo tenemos siempre a la persona autorizada, competente y calificada. El autorizado son ustedes, que llevan un curso eh, rápido del riesgo y se les pasa un examen y se les autoriza si es que aprueban. La persona competente es una persona que tiene cierto grado, no digo que ustedes no lo tengan, pero es la persona, generalmente es el supervisor de seguridad. Ha llevado algunos cursos adicionales en donde le va a dar las competencias para poder evaluar los riesgos y tomar ciertas decisiones en base a esos riesgos. El calificado es que tiene ya un grado profesional reconocido, certificado, tiene un título y es el encargado que tiene que ver ya con diseños del tema de los sistemas de protección contra caídas. Es el que va a resolver los problemas. El competente actúa como un monitor de seguridad, determina que las redes de seguridad cumplan con los requisitos, inspecciona los sistemas de detención de caídas, evalúa cualquier alteración en el sistema personal, en un sistema personal de detención de caídas, supervisa la instalación de los sistemas de protección colectiva y entrena a los empleados. La persona calificada ya tiene que ver con el diseño, instalación y el uso de los anclajes. ¿Ya? ¿Qué es un riesgo de caída? Es la probabilidad de que tú puedas caer desde cierto nivel de altura. ¿Cómo evaluamos los riesgos? El riesgo se evalúa probabilidad por severidad. ¿Ya? ¿Cuántas veces te expones a un trabajo en altura y de esas veces que te has expuesto, qué lesiones has tenido? ¿Ya? ¿O cuántas veces hemos tenido en ese trabajo, cuántos accidentes hemos tenido respecto a trabajos en altura y esos accidentes que hemos tenido, qué lesiones han provocado? ¿Ya? Es importante determinar siempre cómo los trabajadores van a tener o van a realizar una actividad en superficies elevadas. ¿Vas a armar andamios? ¿Vas a usar manlift? ¿Vas a usar escaleras? ¿Qué vas a utilizar? ¿Cómo vas a acceder a realizar el trabajo? La distancia de caída es otra de las condiciones o otros de los aspectos que tienes que tener en cuenta. Si yo voy a utilizar un sistema de protección contra caídas completo, es decir, línea de anclaje, amortiguador de impacto, yo voy a necesitar por lo menos una altura superior de caída libre de 5,60 m. Si no tengo esa altura, es posible que yo impacte contra el piso, ¿ya? Si voy a utilizar ese sistema. Si voy a estar menos de esos 5,60 m, hoy utilizo los bloques retráctiles, utilizo otros sistemas que no tienen el tema de amortiguador de impacto y utilizo de repente sistemas de restricción, ¿ya? Que evitan que yo caiga. Utilizo sistemas de restricción y ahí quien entra a tallar, la persona competente, quien va a evaluar cómo vas a realizar el trabajo y cuáles van a ser esos controles de seguridad que vas a tomar y qué sistema de protección contra caídas vas a utilizar. Otro tema es el factor de seguridad. El factor de seguridad tiene que ver dónde vas a anclarte. Lo ideal es que tú te ancles por encima del hombro y a eso llamamos factor cero. Es posible que en ciertas actividades no te puedas anclar por encima de la cabeza, sino que te ancles a la altura de la cintura. Y ahí el factor cambia y decimos, oye, es un factor 1. ¿Por qué? Porque la línea de anclaje ya va a tener y la distancia de caída vas a tener un mayor recorrido, como puede ser en la figura. Y si peor aún tienes que colocar la línea de anclaje en el piso, la distancia de caída va a ser mucho mayor, más grande. 2 veces la distancia de caída. Entonces, oye, ¿qué tengo que hacer en estas dos situaciones? Acortar lo suficientemente la línea de anclaje o el conector de anclaje para que la caída que tú tengas sea lo más corta posible, ¿correcto? Lo más corta posible. Eso hay que tener en la cabecita, porque no siempre me voy a anclar por encima del hombro. Van a haber situaciones que voy a estar anclado al piso o voy a estar anclado al costadito. Y ahí tienes los factores de seguridad y las distancias de caída. La fuerza de choque es la fuerza que se va a transmitir a tu cuerpo cuando tú caigas. Se dice que como la capacidad de carga de los elementos de protección contra caídas son de 5,000 libras, la fuerza de choque también puede llegar a las 5,000 libras. Por tanto, es importante la utilización de los amortiguadores de impacto. Los amortiguadores de impacto son los que van a ser
que la fuerza de choque se minimice y distribuir el tema del impacto a través de todo el cuerpo. La literatura menciona que la fuerza de impacto son 5.000 libras. Con el amortiguador de impacto puede llegar a reducirse hasta 860 libras. Entonces, imagínate la importancia que tienen los amortiguadores de impacto. ¿Qué es un sistema de protección contra caídas? Personal es aquel sistema, es aquel equipo que va a evitar que yo caiga o va a evitar que yo impacte contra el piso. Tenemos hasta 7 sistemas de protección contra caídas. Detención de caídas, retención, de posicionamiento, sistema de barandas, sistema de redes, líneas de advertencia en el trabajo de techado y sistemas de guardas de deslizamiento. Los sistemas de protección contra caídas, los sistemas de arresto, los arneses. ¿Cuáles son los elementos del arnés? Tienes el portaeslingas, las correas, el tema de los anillo en D, las hebillas, la etiqueta del producto. Si no puedes ver la etiqueta, el producto no sirve, no vale, sale fuera de servicio. Debes de verificar la etiqueta. El indicador de impacto también, cuando tú caes, si ese indicador de impacto se activa, ese arnés sale fuera de servicio. Ya el buje de argollas, las hebillas de ajuste, las argollas. Esta correíta siempre tiene que estar por debajo de las nalgas, ya, porque me va a ayudar, me va a apoyar cuando yo tenga una caída y va a evitar y minimizar el tema de los daños por el síndrome ortoestático o el síndrome del arnés. Ya, esta correíta tiene que estar por debajo de las nalgas, entonces, ¿correcto? Oye, me olvidaba, para subir a hacer trabajos en altura tienes que pasar un examen médico de suficiencia de altura. Porque personas que tienen obesidad, personas que tienen trastornos psicológicos, trastornos hormonales, temas de hipoacusia, temas de restricciones de visión, son personas que no pueden hacer trabajos en altura. ¿Por qué? Porque yo voy a aumentar el riesgo de probabilidad de que algo les pueda pasar. Entonces es importante y eso ya lo determina el médico de cada una de las empresas. No lo determino yo, se los hago de conocimiento nada más porque les puede ocurrir. Tipo A, un arnés tipo A quiere decir que el anillo en D solamente tiene en la espalda. El tipo B, el anillo en D va en la espalda y en la parte pectoral. El tipo C, adicional al pectoral, va en los anillos en D laterales. El tipo D, adicional a eso, tienes el tema del anillo en D ventral. Tienes ya diferentes tipos de arneses que van a cubrir la necesidad que tú tengas. Antes teníamos solamente ese arnés anticaídas. Y ahora tenemos anticaídas más posicionamiento y más suspensión. Entonces, ya en el mercado tenemos diferentes arneses para cualquier necesidad. ¿Cómo me coloco el arnés? Cojo el anillo en D dorsal, el que va en la espalda, sacudo, suelto todas las correas, sacudo todas las correas, suelto todas las correas y me lo coloco en forma de mochila. Voy a ajustar. El ajuste lo determina cada una de las personas. Se dice que si yo puedo colocar mi puño en el pecho, meter mis 4 deditos en la correa de la pierna, está correctamente ajustado. Cuando yo me coloque un arnés, muchachos, tengo que estar libre, no tengo que tener celulares, correas, no, tengo que estar lo suficientemente libre para asegurar ese ajuste. Después de colocado el arnés, es importante que yo verifique ese ajuste porque puedo generar ahorcamiento en una caída por mal posicionamiento o ajuste del arnés. La línea de anclaje siempre sugiero que sea colocada por una segunda persona, porque si yo voy a intentar colocarme el gancho de la línea de anclaje, puedo generar un mal ajuste o un falso contacto. Por eso es importante que lo coloque mi compañero y me asegure correctamente el gancho con el anillo en D. La línea de vida sí tiene 2 funciones. Para restringir el movimiento y es un sistema también anticaídas. Es esa línea que yo tengo tendida de un punto a otro punto. ¿Ya? Si yo voy a realizar trabajos en techos, oye, coloco las líneas de vida. Esta línea de vida tiene que ser homologada, un anclaje de seguridad, cuerdas, dispositivos de frenada, dispositivos absorbidores de impacto, conectores o ganchos de anclaje al trabajador a través del arnés de seguridad. Líneas de vida son equipos que están homologados, que pasan una serie de evaluaciones previas antes de su autorización. Tú tienes que pedir la información técnica, su certificación correspondiente que avale
la capacidad de carga. La línea de vida tiene que soportar por cada persona que se ancla a la línea de vida 5.000 libras. Oye, la línea de vida tiene que estar tensionada, tiene que estar suelta, ¿cuál es la flecha que tiene que tener? Muchachos, eso lo va a determinar la persona calificada y te lo va a decir el fabricante en su ficha técnica. Oye, ¿cuál tiene que ser el espaciamiento entre la línea de vida? ¿Qué soportes debo de tener? ¿Cuánta es la distancia entre soporte y soporte? Cada 7.5 metros, cada 10 metros, cada 8. Tienen que haber espaciamientos para poder yo generar esa capacidad de carga. La línea de vida puede ser manual o de paso automático, pero no puede haber nada que interrumpa el paso del usuario o que obstaculice el carro de tránsito de esa persona. Las líneas de vida es importante que las verifiquemos antes de cada uso porque son líneas que van a estar expuestas a excrementos de pájaro, arena, radiación, corrosión, humedad y hongos. Es importante que antes de su uso sea inspeccionada, ¿ya? Antes de cada uso. La línea de vida horizontal puede ser cable de acero de 12 milímetros, 14, 16. Se montan horizontalmente en anclajes fijos, más elementos de amarres, más absorbedores de energía, más cabos de sujeción o líneas retráctiles. Los mosquetones y los ganchos tienen que tener el doble seguro. El mosquetón se abre, giras el seguro y lo abres. Ese es el doble seguro. De igual manera en los ganchos. El gancho tiene doble seguro. Si tú quieres aperturarlo por un lado, no se va a abrir. Tienes que aperturar el seguro del costadito para recién aperturar el seguro y poder abrir. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos sistemas de posicionamiento, sistemas de desplazamiento, también de restricción. Cuando tengo, oye, carritos de desplazamiento en las vigas estructurales para cuando necesito que la persona se tenga que desplazar. Y utilizo ahí el tema de los tambores retráctiles o bloques retráctiles, que básicamente la función del bloque retráctil es la misma función que el cinturón de seguridad que tienen los vehículos. Sienten el impacto, la fuerza y se traba y evitan que la persona logre caer. Estas líneas retráctiles, oye, vienen en diferentes longitudes de acuerdo a la necesidad que tú tengas. ¿Qué tienes que tener en cuenta? El efecto péndulo. Si tú caes con esta línea o caes con las líneas de anclaje normales, por llamarlo así, oye, el efecto péndulo. No tiene que haber nada cercano a las estructuras que pueda provocar que yo impacte y que pueda ser más traumática mi caída. Por eso es importante que yo verifique también mis zonas aledañas, porque si caigo, puede haber ese efecto péndulo. Por eso las líneas tienen que ser lo suficientemente cortas para evitar justamente ese efecto péndulo. Los sistemas de barandas. Los sistemas de barandas, ya te dije, de acuerdo a lo que mencione la norma en cada uno de los sectores. La norma en minería, baranda superior a 1,20 m, baranda intermedia a 60 centímetros, rodapiés. En construcción, 1,10 m, 55 centímetros, rodapiés. Oye, pero esas barandas, ya te dije, deben ser capaces de soportar 200 libras fuerzas, tanto baranda superior como baranda intermedia. Oye, las redes de seguridad o mallas de seguridad también son probadas a 400 libras fuerza. Las mallas de seguridad están probadas y el principio de esas mallas, de colocar esas mallas, son para evitar que haya caída de herramientas, materiales, soportan esa carga, para que no caigan a niveles inferiores. ¿Sí? Oye, no sirven para soportar caída de personas. Oye, pueden soportarlas, sí, pero no es el principio. Es para detener la caída de materiales, detener la caída de herramientas que yo tenga en niveles superiores. Si hay una persona que cae sobre la red, ¿la va a soportar? Sí, la va a soportar, pero voy a tener una lesión. La idea es que arriba, antes de que la persona caiga, hayan restricciones que eviten que la persona caiga. Hayan otros sistemas. No es que coloco solamente la red, sino que tienen que haber otros sistemas de protección o de detención de caídas. ¿Ya? Inspección y el tema de mantenimiento.
Hay que tener cuidado con el tema de las escaleras, el tema de los arneses, de los sistemas que nosotros propiamente vamos a utilizar. Siempre requerimos de realizar la inspección y realizar el mantenimiento de los equipos. ¿Qué tengo que verificar? Cintas, anillos, hebillas, ojales, anclajes, cordones, cuerdas, elementos de amarre, cuerdas amortiguadoras de impacto, elementos de amarre de alambres y tengo que verificar el estado. Principalmente tengo que verificar también las etiquetas. Si la etiqueta no me da información, salen fuera de servicio. Si tengo este tipo de daños o los ganchos también mellados, corroídos, salen fuera de servicio. Inspeccionar, limpiar y almacenar los equipos. Siempre es importante que yo codifique mis elementos de protección contra caídas, pero no tengo que marcarlos con plumón, con corrector, no. Tengo que generar etiquetas que no dañen la estructura del arnés, que no dañen la estructura de las correas. Oye, quiero lavar el tema de los arneses, de mis elementos de protección contra caídas. Bacán, puedes hacerlo, pero solamente se realiza con agua y jabón neutral. No uso escobillas, no uso detergentes, no uso ningún otro producto solvente, nada. Si lo voy a secar no directamente al sol, sino en un ambiente temperado, en un ambiente bajo sombra que se seque, para evitar la, eh, tener ese contacto directo con los rayos UV que puedan generar un deterioro en la estructura de las correas. Entonces, oye, puedo hacerlo con agua y jabón neutral, no más. Rescate. Es posible que puedan suceder accidentes y estos accidentes yo los tengo que tener presentes. Por tanto, oye, tengo que establecer mis planes y esos planes van amarrados a qué puede ocurrir el síndrome del arnés o el síndrome de suspensión ortostática. La persona se queda suspendida. Por tanto, voy a cortar circulación de la sangre en las extremidades y puedo generar daño a nivel cerebral, a nivel corazón, a nivel de piernas. ¿Ya? Privación de oxígeno. Entonces, si tengo privación de oxígeno, disminución del flujo sanguíneo, ¿qué es lo que lleva la sangre? Lleva oxígeno. Si corto circulación, la sangre se va a comenzar a llenar de CO2 y por tanto puede dañar los órganos vitales. No voy a llevar sangre y la sangre que llevaría va a ser contaminada con el tema del CO2. Por tanto, tengo dos sistemas. Uno de autorrescate cuando me voy a colocar las correas antitrauma. ¿Te acuerdas que te dije que la correíta tiene que ir debajo de las nalgas? Correcto. Es para generar justamente esa posición, esa postura. El autorrescate viene por el tema de que yo pueda mover mis piernas para tratar de realizar el tema de la circulación. Yo muevo mis piernas y mantengo la verticalidad, trato de mantener la verticalidad a través de mi propio esfuerzo. Si no lo puedo hacer, para eso instalo o implemento las correas antitrauma. ¿Cuáles son las correas antitrauma? Son esas correitas sencillitas que van a los costados, son cartucheritas, que cuando ocurre la caída, la persona abre las cartucheras, suelta las correas, mide la longitud de esas correas y puede mantener la verticalidad hasta que llegue el personal de rescate a darle atención. Oye, ¿cuánto tiempo puedo estar suspendido? Se dice que puedo estar suspendido alrededor de 15 minutos máximo. Si supero los 15 minutos y no lo rescato, la persona puede entrar en un shock y puede llegar a morir también. ¿Correcto? Entonces, esa es la otra parte de mi plan. Oye, ¿cómo lo voy a rescatar? Identificar cuáles son las situaciones de emergencia, establecer también una cadena de mando, establecer procedimientos para responder a las emergencias que yo pueda tener, identificar los recursos críticos y los equipos de rescate, entrenar y tener una línea activa en el sitio de respuesta. Es decir, tengo que obtener personal entrenado para poder rescatar. Muchas veces nos va a ganar el ímpetu, la vehemencia de querer rescatar a la persona. Pero si nosotros hacemos algún mal paso, oye, podríamos tener, a ver, un momentito, por favor, un momento.
Ya, muy bien, continuamos. Entonces te decía, oye, puedo tener muchas ganas, pero tengo que tener claro cuáles son mis procedimientos. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, rescato a la persona e inmediatamente verticalizo o pongo en horizontal a la persona, acuérdate que hay sangre con CO2. Yo verticalizo, la sangre vuelve a circular y la sangre con CO2 puede dañar órganos. Por eso la importancia de que nosotros sepamos aplicar los procedimientos correctos en el rescate. Daños, oye, daños traumáticos, pueden haber fracturas, pueden haber daños en la circulación, pueden haber daños cerebrales, traumas, producto de esa suspensión, ¿ya? No hay oxígeno que corre en la sangre, trauma por suspensión que podamos tener. Esto es más del trauma, 15 minutos. Evita rescatar a las víctimas en posición vertical y si esto no es posible, se debe rescatar a la víctima en el menor tiempo posible porque justamente te digo, lleva sangre con CO2. Si la víctima permanece consciente durante el rescate, hay que tranquilizarla, se le debe persuadir a que mantenga las piernas, si es posible, en posición horizontal. ¿Ya? Eh, el retorno masivo de la sangre acumulada en las extremidades durante el proceso llega bruscamente al corazón, produciendo una sobrecarga que puede llevar a la muerte. Para evitar esa sobrecarga, ya que puede llevar a la muerte del rescate, sería aconsejable que a la víctima ponerle en una posición que permita su recuperación. ¿Cómo? Puedes ver ahí agachado, en cuclillas, semisentado, ya para evitar el tema de esa muerte durante el rescate. Recomendaciones generales. Si yo tengo este tipo de puntos de anclaje y el gancho no ingresa, para eso tengo mis fajas. No me coloco los dos puntos, los dos ganchos no voy a colocar en un solo punto. ¿Por qué? Porque si el punto falla, los dos ganchos se van a venir abajo. Entonces coloco un gancho en un punto y el otro gancho en otro punto, para que si este falla, oye, tengo otro punto de anclaje que a mí me sostiene. La aplicación de los ganchos en las rosetas de los andamios hay que verificar los puntos donde me voy a anclar. No puedo anclar más de una persona en una sola roseta. Las cuerdas, las sogas no están permitidas para hacer trabajos en altura, solamente para rescate y por personal capacitado y autorizado. Hay que verificar siempre el uso de las poleas, el uso de los bloques retráctiles sobre las estructuras filosas. El tema de amarres, siempre hay que señalizar también los niveles inferiores, para que en caso caiga alguna herramienta, oye, caiga, esa zona esté señalizada y haya restricción. Para eso tengo que evitar que las herramientas caigan, con el tema de rodapiés, con el tema de amarres o drizas. Amarrar todas mis herramientas materiales. No tengo que improvisar, muchachos. La improvisación genera que pueda tener muchos accidentes. ¿Ya? No caigamos en la improvisación. El tema también de verificar siempre el tema del estado de las correas. Ya te dije, no puedo marcar con plumones, no puedo marcar con ningún equipo, puedo marcar mis elementos de protección contra caídas. Para eso utilizo etiquetas, ¿ya? Etiquetas que a mí me permitan, pues, oye, codificar estos elementos. Si voy a hacer trabajos de soldadura, tengo líneas de anclaje aceradas, tengo que estar capacitado, certificado, autorizado. Cuando yo coloque puntos de anclaje, porque puedo también colocar o implementar puntos de anclaje, esos puntos de anclaje tienen que estar correctamente certificados, validados por la persona calificada. Ya no puedo improvisar puntos de anclaje. Tienen que estar validados por la persona competente, por la persona calificada. Ya han ocurrido eventos que han improvisado puntos de anclaje, esos puntos se han soltado y han provocado accidentes fatales. Tengo que verificar que los andamios cumplan con los requisitos mínimos por la persona calificada también. Muy bien, ¿preguntas? ¿Tenemos alguna pregunta, consulta, duda? ¿Ninguna? ¿No tenemos preguntas? Por colocar sus nombres. Muy bien. Vamos a pasar al segundo y último tema, que va relacionado al tema de izajes. Y vamos a ver un videíto. ¿Ya? Vamos a ver un videíto que les voy a presentar aquí. Muy bien. En los Estados Unidos, más de 800 trabajadores de la construcción mueren cada año en el trabajo.
Los impactos de vehículos, equipos pesados y otros objetos es la causa principal de lesiones y la segunda causa de muerte de trabajadores de la construcción, matando a más de 150 trabajadores en el año 2009. Uno de los peligros más mortales en la construcción es ser golpeado por grúas o partes de grúas. Pero estas lesiones y muertes pueden evitarse. El video que está a punto de ver muestra cómo un impacto accidental, rápido, en las obras de construcción puede causar la muerte de trabajadores. El video también muestra lo que los empleadores deben hacer para que se pueda realizar el trabajo de forma más segura. Los empleadores tienen la obligación de proporcionar un lugar de trabajo seguro y el equipo de protección requerido. Podrán ver que el uso del tipo de protección adecuada contra caídas puede salvar vidas. Advertimos que las escenas que están a punto de ver muestran situaciones de muerte en los sitios de construcción y pueden resultar impresionantes para algunas personas. Todas las escenas están basadas en historias reales. Un conductor estaba entregando una carga de vigas de acero en una obra. Luego de ubicar su camión de plataforma como se le indicó, se paró a observar la operación cerca de la grúa hidráulica que estaba descargando el camión. La empresa que estaba operando la grúa había asegurado el área usando vehículos y 2 trabajadores estratégicamente ubicados para evitar que ingresara personal no autorizado. Sin embargo, en el lugar no había barricadas para evitar que los trabajadores entraran en el radio de movimiento de la grúa. El conductor pudo permanecer dentro del área de seguridad porque era amigo y conocía al operador. Antes de comenzar la descarga, el conductor se acercó a la grúa, ingresando al sector del radio de movimiento de la grúa y fuera de la línea de visión del operador de la grúa. De repente, el operador de la grúa comenzó a mover la grúa, ubicándola para la operación de descarga. En cuestión de segundos, el conductor del camión fue aplastado por el contrapeso de la grúa y el estabilizador trasero derecho. Murió ese mismo día a causa de las graves lesiones en el pecho y en... Oye, te comento, por ejemplo, este tipo de accidente hemos tenido también en una operación minera aquí en el Perú en este año, en donde la persona queda atrapada durante el giro de la grúa, queda atrapada entre la tornamesa y el contenedor que estaban izando. La persona murió también de manera instantánea. Ya es importante, y lo vamos a ver, que nosotros verifiquemos, oye, la posición que nosotros vamos a tomar y que solamente el personal que está involucrado en las maniobras sean las personas que estén involucradas en esos trabajos propiamente dichos. ¿Correcto? Entonces, oye, personal que no es o que es ajeno a las maniobras no puede ingresar. Para eso tenemos que señalizar las áreas, ¿ya? órganos internos. Echemos un vistazo a los acontecimientos que llevaron a este trágico accidente y veamos cómo podría haberse evitado. Este sitio de trabajo no contaba con los controles necesarios para proteger a los trabajadores. El radio de la superestructura de la grúa no tenía barricadas y se permitió que el conductor del camión de plataforma permaneciera en lo que se suponía que era zona protegida. Observemos nuevamente el área de trabajo. Ahora se colocó una barricada temporal, que incluye una cinta de advertencia de 3 pulgadas, para evitar que los trabajadores se acerquen demasiado al radio de la grúa. Además de colocar barreras, los empleadores deben asegurarse de que el movimiento de la superestructura de la grúa se realice únicamente cuando el operador recibe la señal que indica que está todo despejado. Ahora, cuando la grúa comienza a moverse, ningún trabajador se encuentra dentro del radio de movimiento y no se produce contacto. Este ejemplo muestra la importancia de que los empleadores sigan las normas de OSHA para garantizar que los trabajadores tengan un lugar de trabajo seguro. Este tipo de muertes en la construcción puede prevenirse. Las medidas de protección que se muestran aquí salvan la vida de los trabajadores. Por favor, siga las normas OSHA de seguridad en las obras de construcción. Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Si desea obtener... Muy bien.
Entonces, oye, ahí hemos visto uno de los casos ya que tenemos de accidentes que podríamos tener en una operación de izaje. No solamente relacionada a personas, sino también podríamos tener volcaduras de las grúas. Hay que tener claro, ya, las grúas van a funcionar tal y como funciona una caña de pescar. Tú vas a colocar la grúa o en la caña de pescar y el pescadito cuando atrapa, oye, patea hacia afuera y la cañita de pescar se comienza a pandear. Entonces, la grúa, si yo no hago los cálculos correctos, adecuados, oye, puedo generar la volcadura de esa grúa. Por tanto, es importante que yo verifique y configure correctamente la grúa. Vamos a ver lo que hemos preparado para ustedes. Muy bien. El tema principalmente como objetivos es que conozcan y apliquen las normas de seguridad en una operación de izajes. Ya, tienen que conocer claramente cuáles son las normas. Es importante también, ya, es importante también, a ver un ratito, por favor. Es importante también que garanticemos una operación y mantenimiento seguro de todos los equipos y elementos de izaje, incidiendo en la planificación de los trabajos desde el ingreso de los trabajadores, desde el ingreso, perdón, de los operadores competentes y equipos en óptimo estado hasta la ejecución de las maniobras de izaje. El alcance del tema de las maniobras de izaje es a todas las personas, empresas, contratistas, socios que realicen este tipo de trabajos, ¿ya? Todas esas personas. Definiciones. El rigger es la persona que es encargada de realizar las señales con el operador. Es el único responsable, ¿ya? Es el único responsable. Eh, es el único responsable de las maniobras. Pueden haber, vamos a ver que en las maniobras pueden haber más de un rigger, pero tiene que haber un rigger principal, que es el único que se va a comunicar con el operador de la grúa. El operador de la grúa es la persona capacitada, certificada, que opera los equipos de izaje. El supervisor es el encargado del trabajo de la maniobra de izaje y los trabajadores no deben de ingresar ni cruzar por las áreas donde se realicen las maniobras de izaje, salvo estés involucrado en la maniobra y hayas realizado la evaluación previa para poder participar de esas maniobras. Tienes el tema de los accesorios de amarre. Son todos esos accesorios como eslingas, aparejos, el tema de grilletes, ganchos, mordazas, que me permiten a mí elevar la carga, ¿ya? Y conectar la carga con el equipo de izaje, ¿ya? Con el equipo de izaje. La eslinga, y ponemos el tema, por ejemplo, las imágenes de este conector de anclaje, como una referencia, porque si por un lado conectas a la persona y por el otro lado está la línea de vida o el punto de anclaje, en el caso de las operaciones de izaje tenemos que por un lado vas a conectar con la eslinga, con este aparejo, la eslinga vas a conectar la carga y por el otro punto lo vas a conectar al gancho del equipo de izaje, grúa puente, grúa articulada, camión grúa, tecle, oye, vas a identificar eso, ¿ya? Entonces, la eslinga es el conjunto de hilos de material, pueden ser eslingas planas, pueden ser eslingas tubulares, que por ambos extremos tienen ojales. El estrobo también es una eslinga, ¿ya? Pero es una eslinga acerada. De extremo a extremo tienen ojales por donde por un lado vas a sujetar el tema de la carga y por el otro lado vas a colocarlo en el gancho, ¿ya? Del equipo que vas a izar. El tema de los aparejos tienes, por ejemplo, el tema también de los tecles, las señoritas, los tirfor que conocemos. Oye, que son equipos de izaje manuales, ¿sí? Se colocan en un punto, por el otro punto tienes el gancho y las cadenas. Y yo juego con las cadenas. Yo voy a jugar con las cadenas para elevar y bajar la carga, subir y bajar la carga.
¿correcto? Es importante que verifiquemos el buen estado de esas cadenas, el buen estado del tema de los solares, ¿ya? Para poder, pues, evitar que puedan ocurrir accidentes. La base de la grúa es el dispositivo que soporta toda la estructura de la grúa. Dispone de un sistema propio de propulsión para poder trasladarse mediante ruedas, cadenas u otros medios. El contrapeso, ya, como pueden ver ahí en la imagen, el contrapeso son estas almohadillas que van a permitir equilibrar la acción de la grúa. Para que la grúa no haga esto, yo coloco contrapesas. De acuerdo a la configuración, de acuerdo a la carga que voy a izar, coloco y configuro mi grúa. Tengo diferentes variables durante la operación de la grúa que tengo que tener en cuenta. El radio, la longitud de la pluma, el tamaño de la carga, la longitud de esa carga, el ángulo de inclinación de la pluma. Eso lo va a definir el supervisor, el operador y el rigger, que son los responsables de los izajes. Puede ser que coloque todos las almohadillas de contrapesas o dependiendo la carga, puede ser que coloque uno o dos, dependiendo cuál es la configuración que requiera. Los estabilizadores son esos brazos que se extienden para poder, pues, levantar la grúa y generar y aumentar la base de apoyo de una grúa en una posición de trabajo. ¿Por qué? Porque si yo hago un izaje sobre los neumáticos, esos neumáticos van a soportar carga y es posiblemente que puedan explotar esos neumáticos. Por eso es importante que yo saque los estabilizadores. Oye, la norma dice que saque el 100% de los estabilizadores, pero hay situaciones en donde yo no voy a colocar el 100% de los estabilizadores, sino de repente el 75, el 50%. ¿Qué hago ahí? Oye, castigo la capacidad de carga de la grúa. Si en esa posición carga, de repente, vamos a suponer, es una grúa de 200 toneladas, pero en esa posición carga 50, al 50% de los estabilizadores puedo castigar también la capacidad de esa grúa y decir, oye, va a cargar no 50, sino 25 toneladas. Entonces, a eso me refiero con el tema de castigar el tema de la carga. Un rato. Listo, perdónenme. Muy bien. Entonces castigo carga cuando no extiendo totalmente el tema de los estabilizadores. La tornamesa es esa estructura orientable capaz de soportar la pluma, contrapesos y todos los mecanismos de accionamiento de la grúa. No aloja necesariamente los mecanismos de traslado de la grúa. El órgano de aprehensión o el tema del gancho, este es el gancho. Este es el gancho. Y el gancho voy a ver que no debe de tener una deformación mayor al 10% o al 15%, lo que menciona la norma en el Perú. Esta zona de aquí es la pasteca donde van las poleas y sobre las poleas se enrolla el cable que va al tema del equipo de izaje. Entonces, oye, ¿cuántas vueltas tiene que tener el cable a la polea? Tiene que tener 3 vueltas, dice la norma peruana. La norma americana dice 2 vueltas. ¿Cuál le hago caso? A la norma peruana. Tiene que tener 3 vueltas en el gancho. El otro elemento en el tema de las operaciones de izaje tienes el tema del órgano
o el equipo de final de carrera de elevación. ¿Qué me permite? Es un tope mecánico que evita que el gancho se pueda salir de las poleas. ¿Ya? Evita que el gancho se pueda salir de las poleas. Es un tope mecánico que tienes que tener. El tema de la pluma es esa estructura capaz de soportar el órgano de aprehensión, asegurando el alcance y la altura de elevación solicitada. Por ejemplo, esa es una pluma de celosía, de cables. Puedes tener una pluma también por cuerpos de retracción, puedes tener un brazo articulado. Entonces, es ese componente que soporta el órgano de aprehensión y va a soportar la carga. Las tablas de carga en una grúa es importante y es obligatorio que se tengan especificadas las tablas de carga y se tengan en el equipo. Las tablas de carga van a decir dependiendo la configuración de la grúa, ¿sí? Me va a decir, oye, a cierta distancia tiene tal capacidad, a otra distancia tiene esta capacidad, a esta otra distancia tiene esta otra capacidad de carga. Que yo te diga hay una grúa de 200 toneladas no quiere decir que cargue las 200 toneladas en las diferentes posiciones, sino que cargará las 200 bajo cierta configuración. En diferentes posiciones y en diferentes configuraciones hay tablas de carga que me indican cuál es la capacidad de carga de esa grúa. ¿Qué tengo que tener en cuenta ahí? El tema del radio de operación de la pluma. A mayor radio, menor capacidad de carga de la pluma o de la grúa. ¿Ya? Es importante que nosotros tengamos en cuenta esas variables. ¿Qué otra variable tengo que tener en cuenta? El ángulo que va a tener la pluma, la longitud de la pluma principal, el radio de operación, el eje de rotación, la capacidad o la carga o el peso de la carga que yo voy a tener. Dentro de los izajes, si bien es cierto el izaje es un trabajo crítico, dentro de los izajes tengo identificados trabajos críticos. Por tanto, tengo que hacer un rigging plan. El primer paso es evaluar los riesgos, el segundo paso es realizar la inspección preoperacional de todos los equipos y aparejos que voy a utilizar. Hay que acordonar, señalizar el área, estabilizadores al 100%, siempre y cuando se puedan realizar. El tema del aparejo de la carga, el vigía o el rigger es el único que va a realizar las señales, asegurar siempre el gancho de izaje y los aparejos. ¿Ya? Un ratito, ya. Y los aparejos, realice siempre la maniobra de izaje de manera segura de acuerdo al plan de trabajo. Cuando digo que es un izaje crítico, por ejemplo, cuando la carga a izar representa el 80% de la capacidad de la grúa. Si yo digo que en esta posición la grúa carga 10 toneladas y yo voy a levantar un componente de 8.5 toneladas, ¿cuánto supera? Ya supera el 80% de capacidad de esta grúa en esta posición, porque son 8.5 toneladas y la capacidad de carga de la grúa es de 10 toneladas. Entonces ya supera el 80%. Estaría al 85% de capacidad de la grúa. Por tanto, se dice que es un izaje crítico. Cuando la carga debe ser izada fuera de la visión del operador, también es un izaje crítico. Cuando se utiliza más de una grúa, también es un izaje crítico. Cuando se utiliza más de un gancho, ya gancho principal, gancho auxiliar, cuando los arcos de operación de la grúa también se puedan superponer. Cuando la maniobra de izaje se hace en cercanía a plantas, equipos en operación o que no cuenten con protección. Cuando se hagan izajes no rutinarios o con dificultades técnicas. Cuando el izaje involucre también levantar el tema de materiales peligrosos o explosivos. Cuando la maniobra de izaje se haga, por ejemplo, en las inmediaciones de líneas eléctricas. ¿Cuánto es la distancia mínima que debo de tener de las líneas eléctricas? Es de 3 metros. ¿Ya? Para evitar, pues, el tema de la conducción, ¿sí? Por carga electrostática que yo pueda tener en el sistema. Puede saltar los electrones hacia la pluma y pueden transmitir toda esa energía al cuerpo de la grúa. ¿Cuándo más? Cuando se hagan maniobras en espacios confinados, también será crítico. Cuando el operador determine que el izaje es crítico, también. Cuando la pendiente donde yo voy a posicionar la grúa sea mayor al 5%, también será considerado un izaje crítico. Cuando existan condiciones ambientales adversas,
La norma indica que no puedo hacer izajes por encima de la velocidad de 32 kilómetros por hora de los vientos. Si los vientos tienen una velocidad por encima de los 32 kilómetros por hora, no puedo realizar trabajos de izaje. ¿Cómo mido eso? Con los anemómetros. Los anemómetros son equipos que van a ir montados aquí arribita de la pluma, que van a determinar cuánto es la velocidad del viento. Y me va a marcar en mi pantalla, me va a decir, oye, la velocidad del viento es tanto. Entonces me va a decir si puedo o no puedo realizar el tema de los izajes. ¿Ya? Responsabilidades. En el caso de las responsabilidades, es responsabilidad del supervisor de trabajo, cumplir con y verificar el cumplimiento del estándar, revisar también el permiso de trabajo, verificar que todos los trabajadores a su cargo estén entrenados a través del curso específico para el trabajo de izaje, velar por la operación segura de la grúa, asegurar que se le dé seguimiento a todos los daños, fallas que pueda presentar la grúa, guardar, mantener los expedientes también de cada una de las grúas, incluyendo pues lo de inspección diaria, y establecer en conjunto con los operadores cuál es el procedimiento seguro de acuerdo a la disposición de las áreas de trabajo que yo voy a tener. En el caso de los operadores, ya, en el caso de los operadores, la responsabilidad es pues inspeccionar el equipo asignado al inicio de cada jornada, operar también la grúa respetando las tablas, capacidades, velocidades establecidas que ya te mencioné, seguir también los procedimientos adecuados ya para realizar la maniobra de izaje, informar también de cualquier daño o anomalía que pueda afectar la operación y la seguridad de la grúa o de también de los involucrados inmediatamente a su supervisor. Planificar y documentar cualquier izaje crítico que se vaya a efectuar, tiene la responsabilidad de todas las operaciones que estén bajo su cargo, tiene que mantenerse durante toda la maniobra, tiene que mantenerse en los controles. Es responsable también del posicionamiento del equipo sobre el terreno y de analizar el entorno para realizar la maniobra. Cuando yo voy a emplazar una grúa, ya tengo que verificar también la capacidad portante del terreno, ya que sea capaz de soportar las maniobras que yo voy a realizar. Si no, tengo que realizar el compactado, la conformación, la estabilización de la zona para yo poder realizar la maniobra de izaje. Del rigger, realizar el tema del checklist, hacer las inspecciones de los aparejos de izaje que voy a utilizar, de todos los accesorios, slingas, grilletes, estrobos. Responsable de estrobar la carga, cómo voy a aparejar la carga, porque dependiendo cómo yo apareje la carga, la capacidad de los aparejos cambia. Ya, si lo hago de manera lineal, se mantiene la capacidad que menciona la etiqueta. Si lo hago en forma de canasta o en forma de U, se duplica. Si lo hago en forma de ahorcado, disminuye la capacidad de carga. Mantener vigente también su capacitación periódica anual como mínimo en grúas de izajes de carga. El rigger tiene la responsabilidad por las operaciones que estén bajo su cargo. En caso de existir alguna duda en cuanto a la seguridad de la operación, él tendrá la autoridad de detener y de rehusarse a dirigir la maniobra hasta que las condiciones sean seguras, siempre informando a la supervisión. ¿Ya? Para la operación de las grúas y levantamiento de cargas se debe seguir las siguientes normas. Primero, toda grúa debe de contar con su tabla de cargas y sus manuales de operación. Toda grúa debe de contar con su respectiva certificación aprobada por las áreas que correspondan. Debes tener también una copia de las señales de mano, de lo que hacen los vigías. Parar, parada de emergencia, todas esas copias de esas señales tienen que estar implementadas en una zona visible en la estación del operador. Para el izaje debe de considerarse vientos. Los vientos son las cuerdas que van a ir amarradas a la carga para yo poder estabilizar la carga. Las cuerdas no van amarradas a las manos, no van amarradas al cuerpo, simplemente van sueltas y yo las agarro de manera suelta. Si siento que la carga me bota, simplemente suelto la cuerda. Esos son los vientos. Toda grúa debe estar dotada de dispositivos sonoros, alarmas, para verificar, identificar que las otras personas sepan que se está moviendo la grúa. El operador debe de mantener sus controles siempre, sus manos siempre en los controles. Así podrá parar rápidamente en caso de alguna emergencia. Los frenos de las grúas deben de mantenerse en perfecto estado de operación.
De igual manera, los aparejos. Cuando se utilicen eslingas con ganchos, asegúrese de que el cable jale hacia adentro, no hacia afuera. Ya te dije, porque si jale hacia afuera, puedo volcar la carga. Mantenga las cadenas, los cables, cuerdas, todos los aparejos en buen estado, sin dobleces ni ensortijados. Aquí habla de cables de acero y torones. Yo te voy a explicar qué son los torones. Toda grúa debe estar dotada de un extintor de protección contra incendios. Si se van a realizar maniobras cerca de postes eléctricos, ya te dije la distancia, pero adicionalmente tengo que evaluar cuáles son los riesgos con personal especializado. Lo ideal sería que yo cargue, valga la redundancia, cargas uniformes y sé que el centro de gravedad acá está acá. El centro de gravedad es la zona donde las cargas se equilibran, donde los pesos de la maniobra se equilibran. Por ejemplo, tengo estos lentes. Si yo cargo por esta zona nada más, donde hay mayor peso, oye, la carga patea hacia acá afuera o hacia adentro. Entonces, hay muchos casos en donde el centro de gravedad no se encuentra en la zona donde está mayor peso, sino en donde se van a equilibrar esos pesos. ¿Ya? Entonces, es importante. No es el caso de esta capacitación, pero se hacen cálculos matemáticos muy sencillos para determinar los centros de gravedad. Toda carga debe ser controlada con cuerdas guía o vientos. No se debe agarrar por ningún motivo la carga con las manos. La carga antes de izarse debe estar debidamente ajustada a las maniobras de izaje. Por eso es que siempre levanto la carga 30 centímetros primero para que los aparejos se acomoden. No se debe manejar carga sobre la cabina de la grúa, excepto cuando lo especifique el fabricante de las grúas. Las grúas sin carga deberán de viajar con la pluma abajo. Si ya terminé mi maniobra, bajo la pluma, amarro a la cabina y traslado. El traslado debe de hacerse con un vehículo ligero. Tiene que utilizar las bocinas para advertir la presencia de la circulación de la grúa. El supervisor, todos los involucrados en la maniobra de izaje tienen que realizar una evaluación o una reunión previa de evaluación de cómo van a realizar ese izaje. Cuando dos o más grúas se usan para subir una carga, se dispone de un rigger responsable de la maniobra. Cuando tengo dos grúas, se dice que la maniobra es una maniobra en tándem y es un izaje crítico. Nunca permitir que haya alguien bajo la carga suspendida o que se mueva la carga sobre personas. No puedes estar debajo de la carga suspendida, entonces, ¿correcto? Asegúrese que las personas estén fuera del área de influencia. Mi zona de influencia es todo el radio de giro de la grúa. En ningún caso se deben utilizar las grúas para arrastrar o liberar. Lo que yo vaya a levantar tiene que estar completamente liberado. Si no está liberado y siento que algo patea, simplemente bajo la carga y verifico. No es que tiro, porque si tiro puedo romper la maniobra y puedo generar que la pluma salga proyectada. Accidentes así he tenido, muchachos. He tenido un accidente en el año 2016 con un personal en donde la grúa se traba, le hace un mayor esfuerzo y el brazo sale disparado, proyectado y lo alcanza. Felizmente no lo llega a matar, pero sí tuvo traumas graves. Ninguna persona debe de viajar sobre la carga o el gancho, no opere ningún equipo dañado o defectuoso, nunca desconecte los dispositivos de seguridad para ir más allá de los límites. Si bien es cierto, estos equipos tienen factores de seguridad, pero yo trabajo sobre los factores de operación, no sobre los factores de seguridad. Nunca opere una grúa con los switches de seguridad malogrados, no opere una grúa si el cable está incorrectamente enrollado en el tambor. 3 vueltas, te dije. Norma aplicable, norma nacional, la ley, el tema de los decretos supremos o los reglamentos en cada uno de los sectores y tenemos norma internacional. La norma internacional habla de la norma ASME B30. La ASME es la American Society Mechanical Engineering, la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, que establecen los criterios y requisitos para cada una de las grúas y para cada uno de los elementos. Por ejemplo, la B30.26, requisitos para elementos de ajuste como grilletes, cáncamos. La punto 2 para grúas pórticos. La punto 22 para grúas móviles tipo brazo articulado. La punto 5 para tipo de grúas telescópicas y de celosía. La punto 17 para grúas aéreas y de pórtico. La punto 20 dispositivos bajo el gancho. Entonces, cada una de las familias o cada uno de la familia de las normas de las MB30 establece los requisitos mínimos de seguridad.
Formatos asociados. Tienes listas de verificación, petardizajes críticos, registros de inspección de accesorios, preusos, autorizaciones de personal rigger, izajes tipo tándem, inspecciones de ingreso, pruebas de competencias para el operador. Tiene diferentes formatos. Accesorios de izaje. El gancho no tiene que tener una mayor deformación del 15% en total, dice la norma. ¿A qué me refiero? La distancia del gancho, si tengo puntos equidistantes en el gancho que tengo que medir. Siempre mido al inicio de la operación de la grúa. Al inicio, nuevecito nada más, mido los puntos equidistantes. Y los puntos equidistantes son 10 centímetros. Yo hago los trabajos de izaje al cabo de 3 meses, mido nuevamente y ya la distancia no es de 10 centímetros, sino es de 12 centímetros. Oye, hay una deformación de 2 centímetros. Es casi el 20% de deformación de la toma inicial. Por tanto, ese gancho sale fuera de servicio. El pestillo de seguridad sirve para mantener los aparejos dentro del gancho. No soporta ninguna carga. Si tengo una angulación hacia cualquiera de los lados también del gancho, sale fuera de servicio. Los ganchos, lo ideal es que van a soportar el 100% o van a dar el 100% de su capacidad de carga cuando se utilicen de manera vertical. Si sale un cuarto fuera, la capacidad del gancho disminuye 86%, si es medio cuerpo fuera, 80%, si es 3/4 del cuerpo fuera del centro, 70%, y si lo cargas en el gancho, la capacidad del gancho disminuye 40%. No se recomienda utilizar el gancho en esta posición, puesto que la carga puede llegar a romper el gancho. Los grilletes de igual forma. Importante que yo verifique el WLL, el Work Load Limit, ya la capacidad de carga. Verifique cuál es la marca y verifique cuáles son las dimensiones del gancho, del grillete. Si no puedo verificar cualquiera de estos datos, el grillete sale fuera de servicio. Hay excesiva apertura en la garganta, hay desgaste mayor al 10% en las dimensiones del cuerpo del pin, el grillete sale fuera de servicio. ¿Qué verifico? Desgastes y torcimiento. Chequee que el pasador esté siempre asentado, que no tenga abertura excesiva, que no haya grietas, dobleces o encorvaduras del grillete. El grillete también puede usarse en diferentes posiciones, pero por cada posición disminuyo la capacidad de carga, ¿ya? En el caso de colocarlo de manera vertical, la capacidad de carga se mantiene. Si lo coloco a 45 grados, la capacidad disminuye en un 30%. Si el grillete cargaba 10 toneladas, ahora va a cargar solamente 7 en esta posición de 45 grados. Si lo cargo en una posición horizontal de 90 grados, disminuyo la capacidad del 50%, es decir, ya no carga 10, sino cargará 5 toneladas. Oye, ¿lo quiero usar en esta fracción? No, la norma no lo recomienda. El grillete se puede romper. Las eslingas, tengo la normativa, la B30.9, puedo tener eslingas planas, eslingas de cadenas, puedo tener eslingas tubulares. Las de cadenas se retirarán fuera de servicio si hay una identificación faltante o ilegible, si hay fisuras, grietas, dobleces, evidencias de daños por calor, salpicaduras de soldadura, picaduras o excesiva corrosión. Si tengo eslabones doblados, mellados, desgastados, estirados, la cadena sale fuera de servicio totalmente. Lo que te mencionaba y te decía, los cables. Los cables te dicen, oye, es un cable de 6x37. ¿Qué quiere decir 6x37? Son 6 torones. El cable está formado por torones. Torones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 torones. El centro es el alma. 6 torones. Cada torón es el conjunto de alambres. ¿Cuántos alambres? 37 alambres. Por eso es que te dicen 6 torones por 37 alambres en cada torón. Si yo tengo 3 alambres en un solo torón dañados, sale fuera de servicio. Si tengo 5 alambres en diferentes torones, sale fuera de servicio. Si tengo una reducción del diámetro del 5%, daños, torceduras, cables, este tipo de formaciones como jaulas de pájaro, salen fuera de servicio. Cualquier otro signo que me genere dudas de la capacidad del cable, salen fuera de servicio. En la eslinga de cuerda sintética, identificación también faltable, ilegible, daño o reducción del diámetro mayor al 10%, rotura uniforme de las fibras, rotura de fibras fusionadas o derretidas, salen fuera de servicio. Eslingas sintéticas, eslingas planas también.
identificación faltante, quemaduras por ácidos, quemaduras de cualquier parte de la eslinga, agujeros, roturas, cortes, desgarros, costuras rotas, desgaste por abrasión excesiva, nudos en alguna parte de la eslinga salen fuera de servicio. Si noto alguna decoloración o áreas frágiles por daños al sol, accesorios con picaduras, corrosión, fisuras, otros daños visibles que causen dudas, la eslinga sale fuera de servicio. Y finalmente, en el tema de izajes, vamos a ver el tema de la comunicación. La comunicación puede ser a través de las señales o puede ser también a través de la radio o de voces. Muchas veces hemos visto que hacen diferentes señales, por ejemplo, esta señal que dicen que significa pare. Esta señal no está establecida en el estándar, pero ya en el coloquio, en el argot común del izaje, oye, ya saben que esta señal significa pare. Cuando yo certifico esta señal, no me vale, ¿ya? Porque yo certifico en base al estándar. Si yo veo, por ejemplo, hacen esta maniobra, hacen esto, o hacen esto. Oye, ¿qué quiere decir eso? No, eso es subir despacio. Subir despacio, la maniobra es esta, o la señal es esta, sube despacio. Entonces, ¿pero qué sucede? Si las personas, si el operador y el rigger entienden que esto es parar, bien, no cumplen con el estándar, pero no deja de ser seguro. Lo correcto es cumplir con lo que dice el estándar. Para la maniobra. ¿Ya? Entonces, el rigger debe de colocarse en un lugar visible al operador durante el movimiento de la carga. La comunicación entre el rigger y el operador debe ser continua. Si tú vas a utilizar una radio, tiene que ser un canal exclusivo para el operador y el rigger. Si hay interrupciones, no se puede realizar la maniobra. La señal debe ser perceptible por señales o puede ser audible. No debe haber ninguna, si no es entendido, no debe hacerse ninguna maniobra. Las señales en base a lo que dice el estándar, las MB 30.2.3 y la .5 y las diferentes normas. Las señales de voz, antes de utilizar las señales de voz, debe haber una coordinación y deben ser entendidos entre el operador y el rigger. La orientación cuando doy señales por voz debe ser en base a lo que mira el operador, no en base a lo que yo miro. Si yo le digo gira a la derecha, quiere decir no vas a girar hacia acá, sino en base a lo que ustedes están viendo. Van a girar hacia tu derecha como operador, ¿ya? Siempre es desde el punto de vista del operador cuando doy señales de voz. La función y dirección tiene que ser clara, distancias y el tema de la función de parada. ¿A qué me refiero con la función de parada? Si yo voy a hacer las maniobras a través de, y las señales a través del voz, yo le voy a decir, por ejemplo, gira hacia la derecha 50 pies, 25 pies, 10 pies, 5 pies, 2 pies, para la maniobra. Muy bien, ahora quiero que baje la carga. Ahora baja la carga. 10 pies, 5 pies, 3 pies, para la carga. Y continúo con la maniobra con las señales de voz, pero siempre le doy la voz de parar. Cada vez que termino una señal, paro. No es que baja la carga, gira la carga, sube la carga, no. Baja la carga, para. Sube la carga, para. Gira hacia la derecha, para. ¿Ya? Así. De igual manera cuando doy las señales con la mano. Si doy las señales con la mano, muchachos, oye, sube la carga lentamente, para. Gira hacia la derecha, gira. Cuando en las señales de voz yo le doy en base a lo que el operador, a la percepción del operador. Cuando yo le doy yo le doy señales con mis manos, yo le hago esta señal, el operador va a girar hacia ese lado. Yo le hago esta otra señal, va a girar el operador hacia ese lado. El operador me va a ver a mí cuando hago señales de mano. Cuando yo le doy el mensaje de voz, es en base a lo que mira el operador. ¿Ya? Acuérdense de eso. Las señales son diferentes para los tipos de grúa que yo voy a utilizar. Si yo le digo a una grúa articulada, a una grúa telescópica, le hago esta señal, no me va a entender. ¿Por qué? Porque esta señal sirve para mover el gancho en un puente grúa. Si yo le digo a la grúa que tiene ruedas, que tiene neumáticos, le hago esta señal, va a decir, oye, ¿cuál es esa señal? No me entiende porque esta señal es para decirle a una grúa de orugas que se mueva hacia adelante. Si le digo que se mueva hacia atrás, hacia atrás. Si le hago esta señal, quiere decir que mantenga esta oruga parada
y que gire hacia este lado, ¿correcto? Entonces, las grúas telescópicas que yo tengo son señales específicas para esos dos tipos de grúas. Si yo tengo grúas telescópicas, yo le digo gira hacia la derecha, gira hacia ese lado, sube la carga, baja la carga. Oye, levanta la pluma, es decir, eleva la pluma, pero baja la carga. Le hago esta señal. Le digo, baja la pluma, pero levanta la carga. Le hago esta señal. ¿Correcto? Oye, parada de emergencia que cualquiera puede intervenir, para de emergencia. Cualquiera, en una situación de emergencia cualquiera para. Parar, subir lentamente, bajar lentamente, asegura todo. Oye, levanta la pluma, baja la pluma. Utilizamos el gancho principal, utilizamos el gancho auxiliar, saca pluma, mete pluma o extiende pluma o retrae pluma. ¿Correcto? Entonces son parte de las señales. Recomendaciones finales, muchachos, ya para terminar. Nunca utilizamos el tema de los teléfonos móviles, celulares durante las operaciones de izaje. Planeamos siempre el tema de levantamiento, debemos considerar todas las condiciones del terreno. Tercero, las plataformas deben usarse según lo que especifique el fabricante. Si el fabricante no lo especifica, no lo usamos. Toda grúa que se traiga a una unidad minera o algún establecimiento debe estar dotada de un indicador de radio de carga apropiado. ¿Qué es el radio de carga? El que me va a permitir que si la grúa siente el tema de la estabilidad y se puede voltear, inmediatamente se para la grúa, ¿ya? Y no se vuelca. El momento estabilizador se llama. Parquear solamente en áreas designadas, se debe calcular la capacidad de carga para cada una de las grúas durante la operación y las grúas estarán en buenas condiciones operacionales. Al girar y al subir o bajar la pluma se debe mantener siempre al mínimo. Lo ideal es que yo levante la carga y baje la carga, pero sabemos que eso no existe. Voy a tener que hacer diferentes movimientos para poder yo izar las cargas. Entonces ahí ya hay un riesgo adicional. Entonces tengo que hacer la evaluación de riesgos y tengo que controlar esos riesgos. ¿Listo? Bien, muchachos, hasta ahí hemos completado las dos sesiones. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Vamos a pasar al tema de los exámenes. Ya, vamos a pasar al tema de los exámenes. Déjenme buscarlos, por favor, para poder compartirles el tema del examen. ¿Ya? Para compartir el tema del examen. Déjenme un momentito, pongan sus nombres, sus apellidos. Me carga. ¿Por qué no me carga? Eri, ¿me puedes ayudar con el tema de los exámenes de trabajos en altura y de izajes? No me está cargando el WhatsApp, donde tengo los enlaces. Un ratito. Que no me carga. Espera un ratito, por favor, muchachos. ¿Ya? No es acá. Ya, acá está. Ahora sí, muchachos, vamos a ver el tema de los exámenes. El tema de los exámenes. A ver, un ratito. Acá está. Muy bien. Vamos a ver este examen de acá. Vamos a ir acá. Allá. No, no, no. Este izaje es Eri. Es de izajes, no es de riesgos eléctricos. Es de izajes.
Listo. Ahí mi coordinadora les va a pasar el tema de los exámenes. Muy bien, ya. Están en los enlaces, en el chat. Pueden ustedes ingresar y ahí está el tema de los enlaces para el tema de los exámenes. Solamente van a realizar el tema de trabajos en altura y el tema de operaciones de izaje que hemos visto el día de hoy. ¿Listo? Bien, muchachos, conmigo es todo por hoy. Que tengan unas felices fiestas, pásenla muy bonito y las coordinaciones ya entre el coordinador de ustedes y la coordinadora mía. ¿Ya? Un gusto haber compartido con ustedes esta mañana. Un fuerte abrazo. Se cuidan. Hasta luego, Javier. Un gusto. Muchas gracias. ¿Listo?